Buenas noches, jóvenes. Vamos a realizar la clase correspondiente a la semana 3. Y en esta oportunidad vamos a hablar del proceso histológico. ¿Se acordarán ustedes, no? A eso que en algún momento le llamamos pH, ¿no? El proceso histológico. Este paso, para recordarlo brevemente, consiste en desde una pieza anatómica, esta pieza anatómica, hasta la obtención de una lámina portaobjeto conteniendo el corte de esta pieza anatómica, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo es que desde la pieza anatómica vamos a obtener la lámina portaobjeto conteniendo el tejido ya cortado? Entonces, vamos a hablar del proceso histológico. En el intermedio, acá más o menos, en este intermedio, no se ha mencionado, pero hay una parte fundamental que es el bloque, ¿no? La obtención del bloque de parafina. Que para mejor referencia, ahora estoy poniendo la imagen del bloque. Miren ustedes esta imagen. Acá tenemos esto que ven de color blanco, sería la parafina. Y esto que ven de color marrón anaranjado sería el tejido, la pieza anatómica. Miren ustedes, tras el corte se tiene pues al tejido y el reborde de parafina. Y ustedes dirán, ¿por qué se tiene que utilizar la parafina? Como hemos conversado en clase anterior, para endurecer el tejido. ¿Se acuerdan? Hay que endurecer el tejido. El grosor de este corte es de aproximadamente 3 a 4 micras. Con un tejido blando no es posible obtener este corte. Por lo tanto, lo que hay que hacer es endurar al tejido. ¿Y cómo se endura? También ya lo hemos dicho en clase anterior, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho en clase anterior cómo se endura. Recordarán ustedes que la célula tiene adentro, la célula tiene principalmente, acá tiene agua, ¿no? Principalmente tiene agua. Y el agua lo hace blando. Entonces, ¿qué hay que hacer con la célula? Que salga el agua y que entre, ¿quién? La parafina. Que salga el agua y que entre la parafina. Esto no es un proceso sencillo, es un proceso que se realiza en varias etapas. Al final, la idea es que nosotros tengamos la célula y que adentro tenga pues parafina, ¿no? Que tenga parafina. Ahora pues ya está endurado y podemos trabajar en él. Entonces, esa es la idea del tema de hoy con respecto al proceso histológico, primera parte. En términos generales, ya nosotros hemos conversado que el proceso histológico tiene 4 etapas, se acordarán ustedes. Estas 4 etapas las habíamos mencionado, son la fijación, inclusión, corte y coloración. 4 etapas. Acá están. ¿Ve? Fijación,
inclusión, corte y coloración o tinción. Estoy agregando una quinta etapa fundamental que es el proceso de montaje. Ya hablaremos de cada uno de ellos. Entonces, esta secuencia de etapas del proceso histológico son en ese orden, siempre. Primero hay que fijar, luego hay que incluir, luego cortar, después teñir y finalmente montar. Como la clase del día de hoy es hablar del proceso histológico, ahora paso a detallar qué es lo que ocurre con el tejido. Recuerden que el tejido estaba fresco, ¿no? Ese tejido estaba fresco, recuerden que es una piecita anatómica que ha sido colectado ya sea de una operación, una biopsia, una pieza anatómica de una necropsia. Esta piecita es la que está acá ahora, es la que está acá. Y esta solución que vemos acá también ya la conocemos porque es un fijador y hemos dicho que es el formol al 10%. Entonces empezamos con la fijación para terminar con el montaje del tejido. Paso a detallar en qué consisten cada uno de esos procesos desde el punto de vista teórico. Miren ustedes, vamos a hablar del proceso histológico. Esta es la misma imagen anterior, solo que un poquito más ampliada. La inclusión. Vamos a hablar del momento de la fijación, perdón. El momento de la fijación. Vamos a hablar del momento de la fijación. La fijación es un proceso de embebido del tejido dentro de una sustancia fijadora y que este proceso debe durar aproximadamente entre 24 a 48 horas. Quiero que observen la línea divisoria. Con esto quiero decirle a ustedes que la fijación se realiza en dos momentos. Una primera parte de la fijación es la inmersión del tejido en un recipiente que contiene formol. Pero una segunda parte de la fijación se va a realizar en un procesador automático de tejidos. Ese equipo en forma de carrusel que habíamos observado antes. En ese procesador de tejidos, en ese autotecnicón, porque allí va a funcionar el autotecnicón, ¿ve? Allí va a funcionar el autotecnicón. Es una etapa fundamental que va a haber fijación hasta inclusión. Ojo, esa maquinita llamada procesador automático de tejidos, o también denominado autotecnicón, va desde una parte final de la fijación hasta la inclusión o formación del bloque de tejido. Todo este proceso dura aproximadamente entre 12 a 16 horas. Entonces miren, ya estamos conociendo dos momentos del proceso histológico. Un primer momento que es la inmersión del tejido en el líquido fijador y un segundo momento es la utilización del procesador automático de tejidos.
Acá ocurre el proceso desde fijación hasta inclusión. Un tercer momento que dura entre 30 minutos a 1 hora es la formación del taco. Eso que tuvimos en la imagen inicial de estas diapositivas, donde se ve, pues, ¿no? Vamos a dibujarlo un ratito, a ver, donde se ve, el taco es un cubito de parafina, ¿no? Recordarán ustedes, es un cubito de parafina porque se hace de acuerdo a este molde. Y acá adentro está, ¿qué cosa? Está la pieza anatómica. Esto sería pues el taco, parafina y la pieza anatómica. La siguiente etapa del proceso histológico y que toma un tiempo entre 30 minutos a 1 hora es el corte. ¿El corte en qué? En un instrumento llamado micrótomo, ¿ya? En un micrótomo. ¿Por qué? Micro viene de micras, tomos viene de segmentos, partes. Entonces corta el tejido en micras, ¿ya? El siguiente momento del proceso histológico, que dura de 1 a 2 horas, es la etapa de tinción, principalmente la coloración hematoxilina eosina, y luego viene la etapa del montaje. A continuación, pasaremos a explicar y dar las razones teóricas de el porqué de cada uno de esos momentos del proceso histológico. Empezamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué hay que fijar? ¿Qué necesidad hay de fijar? A ver, de acuerdo a esta imagen, ¿no? De acuerdo a la imagen presentada, si nosotros miramos una célula, por lo tanto, un conjunto de células es un tejido, esta célula, en ausencia de oxígeno, puede, por condiciones internas, sufrir necrosis o apoptosis. Cualquiera de los dos mecanismos, necrosis o apoptosis, terminan dañando al tejido. Nosotros vamos a fijar la pieza anatómica para evitar su necrosis o su autólisis. Ustedes dirán, ¿y por qué va a haber autólisis? Porque las enzimas digestivas que se encuentran en las organelas celulares, en condiciones de acidosis celular por anaerobiosis e hipoxia, estas enzimas digestivas terminan destruyendo a la propia célula. Hay una autodestrucción enzimática, lo que se denomina una autodigestión. Esa sería la autólisis. Entonces, como el proceso histológico tiene como fin observar a través del microscopio a los tejidos, pues hay que evitar la autólisis. ¿Es la única situación por la cual hay que fijar la pieza anatómica? No. El segundo gran enemigo de la pieza anatómica es la putrefacción. Nosotros sabemos que una vez extraída la pieza anatómica de su sitio natural, pues se expone
a las condiciones ambientales. Y las condiciones ambientales están llenas de agentes vivos como bacterias, hongos, etc. Estos seres vivos pueden destruir putrefactando al tejido. Entonces podemos considerar nosotros acá una máxima. La autólisis más la putrefacción provocan la destrucción celular. Y un tejido destruido no es material para hacer investigación anatomopatológica. El fijador más utilizado por excelencia y por su precio es el formol al 10% volumen. ¿Cuántas técnicas de fijación hay? Bueno, hay dos técnicas de fijación. Una la de inmersión y otra la de perfusión. Como su nombre lo indica, inmersión, o sea, meter el tejido, la pieza anatómica dentro del líquido fijador. Eso sería inmersión. Y el otro sería la perfusión, que sería introducirle, como ven ustedes acá en la imagen, a este ratoncito, ¿no? Han tomado una de sus vías centrales y le están metiendo por allí una solución fijadora para que en reemplazo de la sangre se quede el líquido fijador y este animalito pueda preservarse y no se pudra. Obviamente que de acuerdo a lo que acabo de decir, entre la fijación por inmersión y la fijación por perfusión, nosotros en anatomía patológica utilizaremos principalmente la fijación por inmersión, ¿no? Entonces, esa es nuestra técnica de fijación, ¿ya? La fijación por perfusión se hace básicamente en animales. ¿Por qué hay que fijar? Ya lo dijimos, para evitar la autólisis, para evitar la putrefacción. ¿Y cuáles son estos principios que gobiernan la fijación? Presten atención. No existe un método universal de fijación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que siempre se fija con formol al 10%, no. No existe un método universal de fijación. Es más, comercialmente, muchos laboratorios han elaborado sus propios fijadores para cada uno de sus métodos de coloración y de tinción. Que hay un mercado ya de fijadores. Pero nosotros, ordinaria y rutinariamente, usamos el formol al 10%. Siguiente. Todos los conservadores, todos los fijadores, conservan indefinidamente el tejido. No. Sobre todo los fijadores comerciales tienen un tiempo perentorio de fijación. Entonces hay que estar muy atento a ellos. El formol, el que más usamos, aunque parezca mentira, es uno de los fijadores que mejor y por más tiempo
conservan a los tejidos. El problema del formol es que también para muchos métodos de tinción no es el adecuado. ¿Qué pasa si es que no fijamos correctamente un tejido? ¿Se puede corregir un error de fijación? No, un defecto de fijación jamás puede ser corregido. Eso significa que si, como vemos en la imagen, hay un defecto en el tejido por problemas de fijación, pues esto es incorregible. Estos defectos de fijación van a impedir la lectura y estudio anatomopatológico del tejido. ¿Cómo actúa el formol, este fijador común? ¿Cómo actúa? Miren ustedes, lo que hace el formol es que actúa con los radicales hidroximetilenos o los radicales alcohólicos de las proteínas, los radicales aldehídos de las proteínas. El formol, ¿no?, actúa sobre estos radicales alcoholes formando enlaces hidroximetilenos que por deshidratación luego generan enlaces metileno. Entonces, donde había un radical alcohólico de una proteína, el formol lo que hace es deshidratar a estos dos extremos del radical alcohólico y convertirlo en un radical metileno. Entonces, ustedes se darán cuenta que lo que ha hecho es, el formol lo que ha hecho es deshidratar levemente el tejido, pero conservando su estructura proteica. Como quien dice, conservando su ultraestructura y por tanto morfología. De allí que nosotros observemos que cuando metemos una pieza anatómica al formol, vemos que no se altera, no se altera la forma, pero sí como que ha reducido un poquito su tamaño. Entonces, ahí explicamos la deshidratación de esa pieza anatómica. Este efecto químico del formol es lo que se llama la reticularización de las proteínas. ¿Ven? Acá viene una cosa fundamental que quiero que ustedes tomen en cuenta. Si esta, miren, disculpen, si esta es una pieza anatómica, ya, vamos a ver acá, si esta es, me equivoqué de puntero, disculpen, si esta es una pieza anatómica muy grande, observen ustedes lo que acá dice, velocidad de penetración del formol 1 milímetro por hora. O sea, el formol va entrando por todos los lados de la pieza anatómica a una velocidad de 1 milímetro por hora. Si la pieza anatómica es muy grande, ejemplo, un útero completo, y usted lo mete así al formol, mire, la velocidad de penetración del formol será a 1 milímetro por hora, por todos sus lados. Pero, ¿en cuántas horas llegará el formol a la parte media de la pieza anatómica? Y si esto estaba contaminado, esto se va a podrir. Entonces, mucho cuidado. Las piezas anatómicas que van a entrar a ser fijados por el formol, para evitar que en la parte central, cuando son muy grandes, se pudran, nosotros lo que debemos hacer
Acá es pues a la pieza anatómica cortarla, ¿no? Cortarla de esta manera, ¿ven? Hacerle cortes a la pieza anatómica para que, para que el formol ingrese por cada una de estas ranuras, ¿no? Y no se vea como una única pieza anatómica muy grande. ¿Ya? Entonces, esto es debido a la velocidad de penetración del formol, pues, a la pieza anatómica. Hace un momento ya dijimos que no hay un único tipo de fijador. Fíjense, en términos generales se hablan de dos tipos de fijadores. Los fijadores para ver la arquitectura o estructura de los tejidos, ¿no? O sea, como quien dice, para ver la morfología, ¿ya? Esto de acá sería para ver, pues, el citoplasma, para ver el núcleo, a ver algunas organelas, quizás por acá, ¿no? Entonces, para eso hay un tipo de fijador, para ver la arquitectura y estructura de los tejidos. Pero cuando queremos hacer un estudio de la composición molecular del tejido, muchas veces el formol, perdón, ya no es suficiente. Sobre todo cuando queremos hacer inmunistoquímica. En esos casos, ya la necesidad de querer ver a la morfología ya no es el patrón. Lo que se quiere detectar más bien es su composición molecular, lo que se quiere encontrar es una molécula por acá, una proteína en particular, especial. Entonces, en este caso, que este es una con fines de ver la morfología y este es con fines de ver su composición molecular. Acá, formol, casi por excelencia, pero acá no, chicos. Acá hay que tener cuidado. Acá depende de qué método de tinción histoquímica o inmunohistoquímica voy a utilizar y de acuerdo a ello se va a utilizar un determinado tipo de fijador. Por eso hay varios tipos de fijadores en razón de qué cosa es lo que se va a buscar en ese tejido. ¿Ya? Hay que estar muy atentos en el producto comercial que utilicemos sobre todo. Hemos mencionado que hay diferentes tipos de fijadores tisulares para microscopía óptica. Acá menciono unos cuantos de ellos. ¿Ya? Los fijadores simples, que tenemos los de sustancias bastante accesibles, entre ellos el formol. La mayoría de estas mezclas fijadoras son productos comerciales, cuyas patentes los tienen los laboratorios. Y acá menciono algunos tipos de fijadores que se utilizan sobre todo para la microscopía electrónica, ¿no? Ya sabemos para la microscopía electrónica. Listo. Pasamos ahora al siguiente momento del proceso histológico. Vamos a incluir, como ya dijimos muchas veces en clase, incluir consiste en sacar el agua de la célula y en reemplazo de él debemos de colocarle parafina. Pero ojo acá, quiero que se preste atención a esto que estoy mencionando. Observemos que yo tengo acá una lámina portaobjeto, ¿no es cierto? Que se ha hecho un corte en parafina. Ahora, el único compuesto para incluir es parafina. No.
hay otros inclusores, sobre todo el inclusor de microscopía electrónica. Para la microscopía electrónica, usted va a observar casi lo mismo, un corte, pero lo que tiene allí no es parafina, es resina, o sea, mucho más duro que la parafina, es un plástico. Porque el corte para microscopía electrónica es mucho más delgado que el corte para microscopía óptica. Entonces se entiende que mucho más delgado, la pieza anatómica tiene que estar mucho más dura para permitir ese corte tan fino y luego no se destruye. Nosotros en el curso no vamos a hablar de la inclusión para microscopía electrónica. Esa no es la intención del curso. Nosotros vamos a hablar de la inclusión para microscopía óptica, o sea, inclusión en parafina. Inclusión en parafina. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para que esta célula, que acá tiene agua, ¿no? Tiene agua, ya lo sabemos, lleno de agua, se salga el agua, ¿sí? Se salga el agua y entre la parafina. ¿Cómo hacemos esto ahora? Bueno, ya está estudiado, hay que conocerlo. Con la finalidad, con el objetivo, con el propósito de reemplazar el agua de los tejidos por parafina, hay 4 momentos importantes en este trabajo cuyo término general se denomina inclusión. Se denomina inclusión. ¿Y cuáles son? La deshidratación, la diafanización o aclaramiento, la infiltración y el encastramiento. Todo esto es inclusión. Entonces, cuando se diga la palabra inclusión, usted tiene que pensar que allí hay 4 momentos, 4 secuencias. Como su nombre lo dice, vamos a deshidratar, vamos a aclarar, vamos a infiltrar y vamos a hacer el encastramiento. Vamos a explicar ahora en qué consiste cada uno de esos momentos. Fíjense, deshidratación, aclaramiento, infiltración o encastramiento. A ver, quiero que se observe lo siguiente. Ya, vamos a ir pasito por pasito. Tienen que entender esto, por favor, chicos. Si la célula, ¿no? Si la célula tiene agua, ¿cierto? Si la célula acá tiene agua, ¿qué es lo primero que dice que vamos a hacer? Le vamos a quitar, ¿qué cosa? Le vamos a quitar el agua. Le vamos a quitar el agua. Y cuando le quitamos el agua, ¿cómo se llama? Deshidratar. Vamos a deshidratarlo. ¿Y cómo se deshidrata? ¿Cómo se deshidrata? A ver, antes de avanzar, recuerden ustedes que la inclusión se lleva a cabo en gran parte de la inclusión se lleva a cabo en este procesador automático de tejidos. ¿Se acuerdan en este carrusel de cubetas? Listo. Desde la cubeta 1 vamos a ver qué cosa contienen ahora. ¿Qué contiene la cubeta 1, la cubeta 2, 3, 4 y así sucesivamente? Porque los 4 momentos de la inclusión
van a ocurrir en el procesador automático de tejidos. Principalmente los tres primeros. El cuarto, que es el bloque, vamos a dejarlo un ratito. Miremos. ¿En qué consiste la deshidratación? En eliminar el agua de los tejidos. ¿Para eso qué se utiliza? Una serie de alcoholes. Una cubeta con alcohol de 50, una cubeta con alcohol de 70, una cubeta con alcohol de 80, una cubeta con alcohol de 95 y una cubeta con alcohol absoluto. ¿Cuántas cubetas del Auto Tecnicón van acá? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende acá? Miren, ¿cómo sacamos el agua de la célula? Primero metemos una cubeta en la que tiene mitad de agua y mitad de alcohol. ¿Para qué? Para que el alcohol, en pequeña concentración, entre y se mezcle con el agua de la célula. Luego lo metemos a la segunda cubeta que tiene un poquito más de alcohol. Entonces se entiende que si tiene un poquito más de alcohol, como que estoy quitándole el agua y más alcohol está entrando a la célula. Cuando tengo el 80-95% se entiende que más estoy reemplazando el agua con alcohol. Y cuando ya lo meto a la cubeta que tiene alcohol absoluto, se entiende que todo lo que está dentro, acá adentro, es alcohol. Ya no hay agua. Es alcohol. Puro alcohol. Entonces, el alcohol en sus diferentes concentraciones está actuando como un agente deshidratante. Un agente deshidratante. Ahora, hay que sacar en el siguiente momento, voy a dibujarlo acá, discúlpenme, a ver, voy a ver acá, con este colorcito, a ver. Ahora tengo a la célula, pero acá, ¿qué cosa hay ahora? Acá ya no hay agua, porque ya se deshidrató. Ahora lo que hay acá es alcohol. Acá hay alcohol. Como tiene alcohol, paso al segundo momento, que es la desalcoholización. Desalcoholización. ¿Qué se entiende? Sacarle el alcohol. Entonces acá la siguiente idea es sacar el alcohol. ¿Y cómo se saca el alcohol? Lo que también se denomina como simplemente aclaramiento. Dice, se sustituye el agente deshidratante por una sustancia miscible con el medio de inclusión. Con el medio de inclusión. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Que si yo, luego de haber deshidratado y dejar la célula con alcohol, si le meto parafina, el alcohol y la parafina no se mezclan. Es igual que yo tuviera agua y parafina que no se mezclan. Entonces tengo que cambiar el alcohol por una sustancia que permita que se mezcle con la parafina. Y para eso voy a utilizar, fíjense ustedes, ya, silol. Voy a utilizar silol. Desde una cubeta que tiene 2 volúmenes de alcohol con 1 de silol. Miren, 2 volúmenes de alcohol con 1 de silol. O sea, bastante alcohol, poco silol. Luego la siguiente cubeta tiene igual cantidad de alcohol e igual cantidad de silol. Luego la siguiente cubeta, menos alcohol y mucho más silol. Y luego uno con silol puro. Si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo el silol con la misma estrategia que tuvo el silol ahora ha reemplazado al alcohol. Y ahora dentro de esta célula, ¿qué cosa tenemos? Tenemos silol.
Ahora tenemos silol. ¿Ven? Ahora tenemos silol. ¿Y por qué ha sido necesario meterle silol? Porque el silol y la parafina sí se mezclan. En cambio, parafina y agua no se mezclan. Parafina y alcohol no se mezclan. Parafina y silol sí se mezclan. Como ya lo tenemos con silol puro, ahora acá adentro hay purito silol, ahora sí, ¿qué hay que hacer? Hay que infiltrar o impregnar, tercer momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acá hay que meterle parafina. Como el silol y la parafina sí se mezclan, entonces esto va a hacer que vaya saliendo el silol, ¿no es cierto? Y va entrando la parafina. Entonces, como dice acá, este tercer momento rellena el tejido histopatológico con el medio que se va a utilizar para la imbibición. Baños sucesivos en parafina fundida. La parafina de uso habitual posee una temperatura de fusión de 54 a 58 grados Celsius. Dice baños sucesivos en parafina fundida. Por eso ustedes se dan cuenta porque en el Autotecnicón hay 2 cubetas con parafina, 2 o 3, para que allí se infiltre, para que allí se impregne, ¿no? Y una vez que ya tenemos en el procesador automático, entonces viene el encastramiento, ¿no? Sacar esto a un molde. Esto que he hablado lo tengo acá esquematizado, ojalá se entienda. Miren ustedes en qué consiste la deshidratación. Tengo la célula llena de agua, entra el alcohol, sale el agua, como hemos dicho acá, ¿no? Entra el alcohol, sale el agua y ahora tengo la célula llena de alcohol. ¿Qué he hecho? He deshidratado. Ahora la célula está llena de alcohol. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar el alcohol y meter silol para que la célula se quede aclarada, ¿no? Pues es lo de aclaramiento, ¿ves? Se queda clarita, ¿ves? Se queda con silol. Luego de eso, sale el silol y entra la parafina. ¿Ves? Sale el silol y entra la parafina. Y ahora tenemos una célula llena de parafina, llena de parafina. Y en la última etapa es armar, pues, el bloque, ¿no? Acá tenemos, pues, los moldecitos. Esta es la parafina líquida. Acá adentro está la pieza anatómica, acá está entrando. Se deja enfriar y se queda, pues, el cuadradito o bloque o taco, ¿no? de tejido con parafina. Ese es todo lo que ocurre en el proceso de inclusión. Como mencionamos, este proceso de inclusión ocurre principalmente en este procesador automático que es el Autotecnicón. En este aparatito, que es el Autotecnicón, ya ven ustedes, acá cuando tiene 1, 2, 3, voy a poner el láser mejor, perdón. Ya, acá está, ven. 1, 2, 3 cubetas que se calientan, por lo tanto acá va la parafina 1, la parafina 2 y la parafina 3. Acá quienes estarán los primeros, ¿se acuerdan? Con fines de deshidratación, alcohol diluido y cada vez más concentrado hasta llegar al alcohol absoluto. Luego pasa el silol diluido hasta llegar al silol absoluto y luego viene la parafina, ¿no? Parafina 1, porque es la que viene con silol, tata sucia. Parafina 2, un poquito más limpia. Y parafina 3, puro parafina. ¿Está bien? Entonces, estas cubetitas acá en el Tecnicón son de esta manera. Tienen una ranura. Ya, chicos, cuando vayan a usar alguna vez, tiene una marquita. Hasta donde se llena de reactivo nada más. No se va a llenar mucho porque esto entra y rebalsa. Y en la parte baja, por debajito, tiene una oquedad.
¿Para qué? Porque acá también en la base hay una especie de pincito donde encaja pues la cubeta y esta no se cae, ¿no? Se programa y la programación, bueno, está a requerimiento del laboratorio, ¿no? Acá tengo yo una programación de 12 cubetas. Miren ustedes, formol 1, ¿se acuerdan que dijimos que una parte de la fijación se realiza en el procesador? Formol 1, formol 2, luego alcohol de 70, 80, 96, alcohol de 100, silol y luego parafina, ¿no? Son los tiempos referenciales. Cada laboratorio maneja sus propios tiempos en razón de la calidad de sus productos reactivos que esté utilizando. Luego que hemos incluido, acá está la piecita anatómica, miren, acá está la piecita anatómica, ¿eh? Ahí está, ahora vamos a hacer el bloque, y este es el bloque, ¿ya? Pero ojo, las piezas anatómicas no se ponen de cualquier manera, pues, en el bloque, ¿no? Hay que necesariamente orientar la pieza, ¿no? Entonces, tiene una forma como se orientan las piezas anatómicas en el bloque para el corte respectivo, ¿ya? Y luego de utilizar este molde, bueno, es un molde ya hecho, pero a veces tenemos las varitas de fierro, que se llaman pinzas de Leucar, y estas pinzas que tienen forma de letra L, se hacen estos bloquecitos para contener la pieza anatómica. Listo. Después de la formación del bloque, tenemos que el corte que se hace en esta maquinita, que es un micrótomo. El micrótomo es un instrumento de sentido mecánico que permite pues utilizar una cuchilla muy filuda, muy peligrosa por tanto, que hace esos cortes de la pieza anatómica que está acá, ¿ven? Esto que ven acá de amarillito sería el bloque y esto que está de negrito en el medio sería la pieza anatómica que hemos incluido, fijado y ahora está en el bloque. Esto que está acá sería la cuchilla con la que vamos a cortar. ¿Hay modelos de micrótomo? Sí, hay modelos de micrótomo, ¿no? El más utilizado es el tipo Minot, pero hay varios modelos de micrótomo. Pero en términos generales, sus principios de uso siempre son los mismos. Acá estamos viendo, miren, este es el micrótomo, una imagen más cercana. Acá hay una cuchilla, la cuchilla descartable. Acá está el bloque de parafina. Esto que ven de rosadito hacia atrás es la canastilla de plástico. Y esto que ven ahí, que está tapando el puntero, sería la pieza anatómica. Lo que va a hacer con esta manizuela es moverla para cortar y obtener los cortes delgados del tejido que van a salir por acá, ¿no? Ya lo vamos a ver. Estos son los tipos de cuchillas que se utilizan muy frecuentemente en anatomía patológica. Estoy dejando unos videitos para que por favor los miren, ¿ya? Revisen estos videitos y miren, así sale el corte, ¿ven? Entonces acá tengo un corte, dos cortes, tres cortes, cuatro cortes. Entonces luego de esto lo vamos a llevar a un flotador para que se estire bonito el tejido, ¿no? ¿Cuántos momentos en el proceso hay acá? Acá hay mínimo 8 momentos, ¿ya? Esta parte del trabajo del procesamiento histológico es lo que muchos le llaman el momento de la expresión del arte del operador, ¿no? Hay colegas tecnólogos que son muy duchos en esto y hacen pues unos cortes increíbles, ¿no? Sin dañar mucho el tejido. Al comienzo pues cuando vamos a ir aprendiendo vamos a fallar mucho en esto, ¿no? Pero la rutina y el trabajo continuo hacen la experiencia. Ese corte que ustedes vieron está acá, miren, está la tira del corte. Esta es una agüita temperada, donde en esta lámina portaobjeto previamente rotulada está recogiendo los tejidos. Acá los tiene ya recogidos. Ahora, la lámina portaobjeto se utiliza así limpiecita, no. Antes de recoger los cortes del flotador, que es todo esto, hay que utilizar un medio adhesivo.
¿ya? Un medio adhesivo, para que ahí se pegue lo que estamos cortando. Ese medio adhesivo puede ser varios tipos de sustancias químicas. El más utilizado tenemos la albúmina de Mayer. Por favor, se da una revisadita a este video, ¿no? La más utilizada, como le decía, es la albúmina de Mayer, pero hay otros preparados. Listo, chicos, espero de esta manera haberles explicado. Cualquier cosita lo vamos a ir conversando en el transcurso del curso. Bye, buenas noches, muchas gracias.